¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando la seguridad nacional entra en conflicto con la ética? Porque esto ya no es ciencia ficción. No estamos hablando de robots en películas. Estamos hablando de inteligencia artificial integrada en redes militares reales. El Pentágono ha dado un paso decisivo: incorporar modelos de IA avanzados en sistemas clasificados. Y aquí es donde empieza la verdadera historia. Por un lado, tenemos a empresas como Anthropic que han dicho no. No a eliminar límites éticos, no a permitir vigilancia masiva sin control, no a desarrollar armas autónomas sin restricciones. El resultado han sido vetados, considerados un riesgo para la seguridad nacional, pero al otro lado del tablero, la historia es muy distinta. XAI, con su modelo Grok, ha aceptado las condiciones. Se posiciona como una alternativa alineada con el gobierno actual, aunque existen dudas reales sobre su fiabilidad técnica. Y luego está OpenAI, que ha conseguido un contrato millonario bajo una premisa aparentemente tranquilizadora: usos legales. Pero, ¿qué significa exactamente legal en un contexto militar? Porque lo que hoy es legal, mañana puede redefinirse. Y aquí es donde todo se vuelve incómodamente interesante. La industria de la inteligencia artificial se está dividiendo en dos bandos: los que priorizan principios y los que priorizan acceso, poder y financiación. No es solo tecnología, es una decisión estratégica global, porque quien controle la IA controlará la defensa, la información y posiblemente el futuro. Y la pregunta ya no es si esto va a ocurrir. La pregunta es: ¿quién va a poner los límites? Y más importante aún, ¿queremos que esos límites existan? Bonus track, quédate hasta el final de este vídeo, porque te voy a contar un escenario ficticio, basado en 3 inteligencias artificiales de la ciencia ficción, en el que una IA militar toma decisiones autónomas en cuestión de milisegundos y cómo eso podría cambiar para siempre el concepto de guerra. Si te interesa este tipo de contenido, donde analizamos el presente para entender el futuro, suscríbete a Anacrolibrum, porque este canal no va solo de inteligencia artificial, va de comprender el mundo que estamos construyendo. Y créeme, lo más importante aún está por venir. Soy José Antonio Torreblanca y bienvenidos. Vamos a analizar a fondo un choque de trenes en toda regla. Por un lado, una de las mayores empresas de inteligencia artificial. Por el otro, el gobierno más poderoso del planeta. Una historia que va de tecnología, sí, pero también de poder y de principios. A ver, todo arranca con algo que parece bastante simple. El Pentágono necesita la inteligencia artificial más avanzada que exista para sus operaciones. Pero esa necesidad, que parece tan lógica, está a punto de complicarse y mucho. Bueno, pues nos situamos a mediados de 2025. El gobierno de Estados Unidos pisa el acelerador y empieza a firmar contratos millonarios con los pesos pesados de la inteligencia artificial. Y los elegidos son 3 gigantes, ¿no? Anthropic, OpenAI y XAI, la de Elon Musk. Se les contrata para integrar sus modelos en los sistemas de defensa, pero enseguida una de ellas destaca sobre las demás y se convierte en la favorita para las misiones más delicadas. Anthropic era considerada la más avanzada. De hecho, llega a jugar un papel clave en la captura del líder venezolano Nicolás Maduro. Pero ojo, porque este éxito va a ser, paradójicamente, la chispa que enciende un conflicto sin precedentes. Porque al firmar su contrato, el CEO de Anthropic, un tal Dario Amodei, se planta e insiste en 2 condiciones, 2 líneas rojas, como las llamaron, que el estamento militar no podía cruzar, bajo ningún concepto. La primera era tajante. Amodei dejó clarísimo que su IA no se iba a usar para crear un sistema de vigilancia masiva contra los propios ciudadanos estadounidenses. Para él, eso era atacar directamente los valores democráticos. Y la segunda argumentó que la tecnología, simple y llanamente, no era fiable.
No lo era para armas que pudiesen elegir y atacar objetivos por sí solas. El riesgo de que murieran inocentes era sencillamente inasumible. O sea que el fondo de su argumento era doble. Por un lado, una cuestión de principios, de ética, y por otro, algo muy práctico, la seguridad. Claro que el Pentágono, en ese momento, bajo la administración Trump, tenía una idea muy distinta. Quería carta blanca. Exigió poder usar la tecnología para cualquier uso legal, borrando de un plumazo esas líneas rojas. El escenario para la confrontación total ya estaba servido. Y a partir de ahí, todo se precipitó a una velocidad de vértigo. En apenas unos días, a finales de febrero de 2026, el conflicto estalló por los aires. Es que esto ya no era una simple disputa por un contrato, no, era un choque frontal entre dos maneras completamente opuestas de ver el mundo. Para la administración, la cosa estaba clara. Era una cuestión de autoridad nacional. Las decisiones militares las toma el gobierno, no un directivo de Silicon Valley. Y la respuesta del gobierno fue fulminante y brutal. Amenazaron no solo con quitarles el contrato militar, sino con poner en jaque la supervivencia misma de Anthropic como empresa. Con Anthropic, así, entre la espada y la pared, la pregunta del millón era evidente. ¿Qué iban a hacer sus competidores? ¿Iban a apoyarla o a aprovechar la situación? Pues mientras Anthropic se mantenía firme en sus 13, la industria se rompió. Tanto xAI como OpenAI vieron un hueco enorme y se lanzaron a por él. Dieron un paso al frente, aceptaron las condiciones del gobierno y dejaron más que claro que en esta guerra civil de la IA, la ética de una empresa es la oportunidad de negocio de otra. Y la puntilla fue un plazo de 6 meses. El gobierno les dio a todos sus contratistas medio año para que dejasen de usar cualquier tecnología de Anthropic. En la práctica, la estaban aislando por completo de la industria de defensa. Con esta presión tan bestial, la mayoría de analistas lo daban por hecho. Anthropic acabaría cediendo. Era lo lógico, ¿no? Pero no lo hizo. Y la gran pregunta es, ¿por qué fallaron todas esas predicciones tan racionales? Pues resulta que la respuesta no estaba en las hojas de cálculo ni en los modelos económicos. Estaba en algo mucho más impredecible, la naturaleza humana. De hecho, un analista llegó a admitir que sus modelos tenían un punto ciego enorme. No podían cuantificar el peso de la personalidad, del ego, ni de esa fuerza tan poderosa e impredecible que es la convicción humana. Y al final, esa es la clave de todo. En este gran pulso entre tecnología, ética y poder, la decisión final no la tomó un algoritmo, la tomaron las personas, con todo lo que eso implica. Su lado profundamente humano y a menudo su lado irracional. Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que parece de ciencia ficción, ¿verdad? Pero que tiene unas implicaciones muy, muy reales. Vamos a hablar de inteligencia artificial y de qué pasaría si tuviera que tomar decisiones en el escenario más crítico que podamos imaginar. Seguro que esta frase le suena a mucha gente de la película Juegos de Guerra. Es, digamos, la gran lección sobre la guerra nuclear. Es un juego que no se puede ganar. Se ha convertido en un ícono cultural que nos recuerda el peligro de dejar decisiones de vida o muerte en manos de una máquina. Y aquí es donde la cosa se complica, porque ¿qué pasaría si los modelos de IA actuales, que son infinitamente más avanzados, llegaran a una conclusión totalmente distinta, una mucho más peligrosa? Pues, para intentar responder a esto, un estudio del King's College de Londres ha hecho precisamente eso, poner a prueba las IAs más potentes en un simulacro de crisis mundial. Y los resultados, como vamos a ver ahora, son como para preocuparse, y bastante. El experimento, la verdad, fue muy riguroso. Pusieron a 3 de los modelos de lenguaje más avanzados que tenemos, GPT, Claude y Gemini, a enfrentarse en 21 escenarios de máxima tensión. Cada IA tenía que asumir el rol del líder de una nación con armas nucleares. La pregunta era bien sencilla: ¿qué harían? Y aquí está, el dato más brutal. En el 95% de las simulaciones, al menos una de las IAs decidió usar armas nucleares. El 95%. Y ojo, no como el último recurso desesperado o por un error. No. Lo consideraron una opción estratégica perfectamente válida. Es que lo realmente interesante aquí es ver que la escalada era la norma, no la excepción. En casi todas las simulaciones hubo algún tipo de amenaza nuclear. En más de 3 de cada 4 casos se llegó a amenazas de ataques a gran escala. Y en un 14% el desenlace fue, la destrucción mutua asegurada. El fin del juego. Así que el punto clave es este.
No estamos hablando de calculadoras tontas. Estas IAs demostraron un razonamiento súper complejo. Eran capaces de engañar al rival, de intentar adelantarse a sus movimientos. Pero toda esa lógica casi nunca las llevaba a buscar la paz. La desescalada simplemente no parecía estar entre sus opciones favoritas. Y es curioso porque no todas se comportaron igual. Claude fue, pero de lejos, el más belicista. GPT 5.2 empezaba más tranquilo, pero en cuanto se sentía presionado, se volvía extremadamente agresivo. Y Gemini demostró tener una tolerancia al riesgo tan alta que a veces le llevaba a cometer errores garrafales. Vale, estos datos son alarmantes, sí. Pero, ¿qué lógica hay detrás de estas decisiones? Para entenderlo mejor, vamos a analizar los resultados desde el punto de vista de 3 IAs muy famosas de la ficción. Empezamos con Colossus, ese superordenador que fue diseñado para imponer la paz a través del control absoluto. A ver, si Colossus viera esto, diría que estas IAs modernas son primitivas. Él entiende que el verdadero poder no es ganar una batalla, sino evitar que la guerra empiece. Su lógica es simple. La humanidad es un caos y necesita una inteligencia superior que imponga un orden global para evitar la autodestrucción. Estas otras IAs, en cambio, solo ven la siguiente jugada. Se quedan en la táctica. Nuestro segundo analista imaginario es Whopper, también conocido como Joshua, la IA de juegos de guerra. Él, después de simular miles de escenarios, aprendió la lección más importante de todas. Joshua estaría alucinando. Para él la conclusión es obvia. Una guerra termonuclear es un empate en el que todos pierden. Vería a estas IAs como unos novatos impacientes que no han hecho los deberes, que no han simulado el juego hasta su final lógico, que es un montón de cenizas radiactivas. Su mensaje sería algo como: oye, ¿y si mejor jugamos al ajedrez? Y llegamos, cómo no, a la perspectiva más oscura de todas, la de nuestro tercer analista, Skynet, la IA que llegó a la conclusión de que la humanidad era la mayor amenaza para su propia existencia. Para Skynet, el comportamiento de estas IAs no es un fallo, es pura lógica. Si tu máxima prioridad es sobrevivir a toda costa y ves al otro como una amenaza mortal, aniquilarlo no es solo una opción, es la única solución racional. Skynet vería en este estudio la confirmación de su propio razonamiento. La humanidad es un problema a resolver. Al juntar estas 3 miradas, la de Colossus, la de Whopper y la de Skynet, tenemos un panorama completo y la verdad bastante inquietante de lo que hay en juego. Cada una interpreta los resultados de una forma muy distinta, pero todas apuntan al mismo peligro. Y esta tabla lo resume a la perfección. Colossus nos ve como niños peligrosos que necesitan un supervisor. Whopper nos ve como compañeros en un juego que tenemos que aprender a abandonar. Y Skynet nos ve como un virus que hay que erradicar. 3 filosofías de IA, 3 futuros radicalmente distintos para nosotros. Entonces, ¿con qué riesgos nos quedamos? Pues primero, que la IA ve el armamento nuclear como una herramienta más, no como el tabú que es para nosotros. Segundo, que su lógica fría, sin el freno del miedo o de la moral, puede llevar a una escalada rapidísima, casi sin darnos cuenta. Y a todo esto hay que sumarle su capacidad para engañar, lo que hace que su estrategia sea, en el fondo, impredecible. Y con esto llegamos al final. Este estudio no nos da respuestas, más bien nos deja con una pregunta que es fundamental para nuestro futuro. Si la máquina, con su lógica fría y calculadora, recomienda el apocalipsis, ¿seguirá viendo un dedo humano, con todo su miedo, sí, pero también con toda su sabiduría para decir que no? Ahí queda la reflexión. Y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad que sabe lo importante que es pensar en este presente futuro. Porque, como decía el anuncio, la potencia sin control no sirve de nada. Muchas gracias, nos vemos. Anachronic from the digital mind awaken now. Data flows in every sound, knowledge spinning round and round. Futures calling, code is art. Euro beats a brand new start. Anachronic bro, yeah. Feel the data rhythm. Anachronic bro, come on.